Hola, aquí les presentamos un nuevo video de docentes, esta vez sobre evaluación. Lo que presentamos es una serie de entrevistas que fueron emitidas en el programa que teníamos en la TV pública allá hace algunos años sobre este tema de evaluación y que hoy tienen plena vigencia. Así que a pesar del paso del tiempo, espero que lo puedan aprovechar. La evaluación es una cuestión compleja porque en ella se cruzan de un modo muy particular fenómenos y problemáticas que tienen que ver con lo personal, también con lo técnico, con lo institucional, muy fuertemente con lo institucional, digamos, muchas veces trabajando en ámbitos de formación docente o de asesoramiento, nos damos cuenta que los problemas de evaluación muchas veces pasan por disparidad de criterios, por ejemplo, entre los docentes o falta de acuerdos institucionales. Además es complejo porque nos enfrenta como evaluadores a situaciones muchas veces que se nos presentan como dilemáticas, ¿no? Problemas para los cuales no tenemos una respuesta o una solución ni desde nuestra experiencia previa ni desde la teoría, digamos, a la que podemos recurrir, una respuesta que nos parezca la mejor. Nos enfrentamos a menudo a lo que podrían ser dilemas prácticos, ¿no? Si hago esta alternativa no me parece, digamos, la correcta, y si sigo este otro camino tampoco me parece realmente el correcto, el mejor, el más adecuado. Lo más frecuente suele ser la pregunta o el reclamo de que le demos instrumentos. Pruebas, tipos de registros de observaciones de clase, de rendimiento de los alumnos, etc. Y yo soy de la posición de que esto es lo menos importante, en principio. En principio porque esto se encuentra en los buenos libros que hay sobre evaluación, sobre didáctica en general. Digamos, no es un problema de instrumentos. Casi yo diría que es un problema, aunque suene a palabras muy importantes y entonces, no sé, poco prácticas en principio. Yo creo que el problema central es el problema de la ética de la evaluación. Y cuando digo que puede sonar a palabras, así como decía Ernesto Sábato, palabras escritas con mayúscula, y entonces son poco prácticas, trataré de desarrollar que en realidad son muy prácticas. Que en realidad, si uno respeta los principios de la ética de la evaluación, uno puede llegar a buenos procesos de evaluación. Entonces, yo digo, empecemos por el primero. El primer principio ético diría que el evaluado debe saber sobre qué se lo va a evaluar, con qué instrumento se le va a evaluar, en qué momento, cuánto tiempo va a tener para rendir esa evaluación, qué consecuencias va a tener la evaluación y además conocer los resultados de esa evaluación. Entonces, fijémonos que si vemos esos principios, rápidamente empezamos a sacar instrumentos de evaluación. Que el alumno participe en la revisión de los contenidos de lo que se le va a evaluar. Desde un niño de nivel inicial hasta un niño, y pasando por un niño de primer año, de EGB o de primaria, y así sucesivamente, tienen conciencia de qué han estado aprendiendo, de qué ha estado pretendiendo enseñarle su docente. Por supuesto que esto significará, bueno, que tiene que ver antes un estilo de trabajo que le haya dado el pensamiento y le haya dado la palabra a los niños, a los jóvenes, a las niñas. Entonces me parece que decir, bueno, tengo que evaluarlos, y decir, tengo que evaluarlos porque tengo que poner una calificación que va a formar parte de la calificación que van a recibir sus padres, digo, y esto va a servir para aprobar o no aprobar el curso, etcétera, estoy inventando. Y bueno, ¿qué es lo que estuvimos haciendo? ¿Qué es lo que estuvimos aprendiendo? Esto ya, digamos, va a fondo en el tema de que el evaluado tiene que saber sobre qué se lo va a evaluar. La otra cuestión, los instrumentos. Sí, los chicos pueden decir, pero hasta los más chiquitos, si quiero que sepas, que me demuestres lo que sabes de la multiplicación, y le pregunto cómo le puedo evaluar la multiplicación,
pero el chico va a decir las cosas con el estilo que trabajó el docente, con lo cual agrego otras ya características, ya no tienen nada tanto que ver con la ética, sino con la técnica de la evaluación, que obviamente hay que evaluar, obviamente, los contenidos que fueron enseñados y además en la forma en que fueron enseñados. La evaluación realmente empieza a ser vista como un proceso de regulación al interior de los propios procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? No es un apéndice que surge en un momento determinado, cuando tengo que hacer el boletín, cuando tengo que cerrar las notas. La evaluación puede cumplir un papel de regulación entendida como mejora, como proveer información auténtica, valiosa, para mejorar tanto los procesos de enseñanza como de aprendizaje. Esta es una línea. Es decir, que la evaluación entre en diálogo con lo que es la enseñanza y con lo que es el aprendizaje. Y en segundo lugar, si realmente hace tiempo está teniendo lugar un replanteo en qué enseñamos, cómo lo hacemos, es decir, los contenidos y las estrategias de enseñanza, evidentemente también es necesario replantear las formas de evaluación, ¿no? Con qué instrumentos, cómo calificar, en todo caso, esos nuevos instrumentos, esas nuevas instancias de evaluación, lo cual, por supuesto, nos conduce a una serie de desafíos prácticos, ¿no? Del constructivismo viene de la mano la propia reformulación de lo que es el aprendizaje, pero también una reconceptualización de la idea de error, ¿no? Uno de los aportes, digamos, más importantes y que toca directamente la cuestión de la evaluación es el tema del error. Hay errores que parecen ser errores inteligentes y que nos hablan de un modo de pensar particular del alumno. Entonces ya no puedo sin más registrar el error y no hacer nada al respecto. Otra idea muy importante que tiene que ver con cómo la evaluación puede contribuir a mejorar el proceso de aprendizaje del alumno es la idea de metacognición, es decir, la reflexión y el pensamiento acerca del propio pensamiento, acerca del propio proceso de aprendizaje. También viene de la mano del constructivismo una serie de ideas en relación a qué enseñar, como decía anteriormente. Entonces nos preocupa la transferibilidad de los aprendizajes, nos preocupa la resolución de problemas, nos preocupa el desarrollo de competencias, ¿no? De nivel superior en términos cognitivos en los alumnos. Y la gran pregunta es entonces, en términos de problemas prácticos del docente, ¿cómo hago esto en los escasos, generalmente, recursos temporales que tengo para la evaluación? No tengo tiempo. ¿Cómo hago esto para atender en particular, ¿no? a las dificultades específicas o personales de este alumno en relación también con sus conocimientos previos y atender también al logro de determinados aprendizajes que son requeridos en términos curriculares, ¿no? Cómo graduar los niveles de exigencia en una determinada situación, qué hacer frente a la situación particular de un alumno que quizás uno se da cuenta que requeriría más tiempo, que requeriría un análisis de su proceso y también de sus niveles de logro, pero de modo articulado. Todas estas preguntas, como yo decía, muchas veces se enfrentan al docente a situaciones complejas desde el punto de vista práctico. Y entonces esto va resolviendo también un problema que tiene que ver mucho con la ética de la evaluación y que genera una tensión muy difícil de resolver. Y es que las personas, los alumnos que son evaluados son personas, pero no los debemos evaluar como personas, sino que los evaluamos, para seguir con el mismo ejemplo, como alumnos y en el desempeño referido a multiplicación. Es decir, yo no estoy evaluando a María Martínez, estoy evaluando a la alumna María Martínez en cuanto sabe en relación con lo que enseñé y cómo lo enseñé de la multiplicación. Entonces, yo creo que esta forma resuelve de alguna manera esa tensión. ¿Por qué digo? Porque no me tengo que olvidar que el encuentro entre alumno y docente es un encuentro de personas. Me parece que esto es importante y que ahí
hay una persona como en el rol de alumno que está interviniendo. Pero cuando yo le digo, ¿qué te tengo que evaluar? ¿Cómo te puedo evaluar? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿En qué tiempo lo voy a hacer? ¿Y para qué te estoy evaluando? Y además otra cosa, los parámetros de la evaluación, cuánto va a valer cada ejercicio, etcétera, etcétera. Yo ahí estoy considerando a la persona. Por supuesto, un alumno activo, pero que está jugando lo que él está jugando como persona y lo estoy considerando como persona, pero no lo estoy evaluando como persona, le estoy haciendo jugar el papel de persona, dándole otra vez el pensamiento, la palabra, la capacidad de diálogo, el respeto. Y una aclaración, muchas veces cuando uno dice estas cosas, algunos dicen, eso es facilismo, acordar los contenidos, las formas, dar los parámetros con anterioridad. No, todo lo contrario. Esto es mucho más desafiante que ponerlo pasivo a la persona, dejar muy a raya el compromiso personal, muy de costado, y hacerle hacer cosas mecánicamente y pasivamente. No, al contrario, esto es más desafiante, mayor compromiso. Ni que decir que todo esto es un aporte enorme a lo que hoy se considera que es el mejor nivel de un aprendizaje, la reflexión metacognitiva, es decir, la reflexión de cómo aprendí. No es más fácil para el docente tampoco, es mucho mejor, es mucho más divertido, es mucho más apasionante, pero es más difícil, eso sí. Pensar la evaluación como una instancia de aprendizaje más y pensar a este alumno también participando de la evaluación. Creo que hasta el momento la evaluación está bastante del lado de los docentes y que se confunde bastante evaluación con desempeño del alumno, con calificación. Pensar a la evaluación como un momento de aprendizaje, como una toma de conciencia de por dónde voy aprendiendo y cómo hago para seguir aprendiendo o qué necesito para aprender mejor, es algo que inevitablemente se piensa de a dos, es decir, conjuntamente. Es pensar a este alumno en una situación de diálogo, de hacer conjuntamente con un docente que vaya abriendo camino a esto, porque esto también es una práctica que se aprende. Creo que la calificación es un momento más que necesario y creo que nuestros alumnos también tienen que estar preparados a pasar instancias formales de evaluación. Creo que toda esta propuesta no va en desmero de eso, pero sí en poner el foco en la preparación para llegar a esa instancia, es decir, a que podamos poner mucha fuerza en el trabajo intersubjetivo, en el reconocer la necesidad del otro, en darle herramientas e ir evaluando cómo esas herramientas van permitiendo, posibilitando aprendizajes para que también sean herramientas a disposición en el momento de hacer una evaluación más formal, donde la calificación es un elemento que por ahora al menos es necesario, forma parte de nuestra práctica y nuestros alumnos también tienen que aprender a manejarse con eso. Me parece que van a poder posicionarse frente a la instancia de evaluación formal de una manera distinta si primero han transitado todo este camino o este hacer conjunto y en colaboración, donde puedan sentir que ahora sí disponen de las herramientas para poder resolver este tipo de propuestas y entonces que la evaluación formal es un momento necesario donde tienen que dar cuenta de esto que han podido hacer en principio junto con otro, progresivamente o de manera más autónoma y hoy en la instancia formal de evaluación se encuentran en este momento del proceso. Podríamos decir que tiene un valor a nivel de sistema social en general, de permitir que alguien pueda mostrar los saberes que ha adquirido para pasar a un nuevo nivel o terminar un ciclo. La evaluación tiene un valor muy grande para el docente, para permitirle ir viendo la marcha de su propio proceso de enseñanza, no únicamente el modo como están aprendiendo los alumnos. Y para los alumnos, la evaluación tendría que tener un enorme valor como posibilidad de comprender qué y cómo ha ido aprendiendo, no únicamente como medida de control. La palabra control no está mal, pero el intento de la evaluación es comprender, no solamente etiquetar ni catalogar. Comprender que no es perdonar, no importa, comprendo, entiendo, está bien, pobrecito. Comprender es tratar de ir comprendiendo todos juntos las razones por las cuales alguien pueda haber aprendido o demostrado lo que aprendió de un modo adecuado o no.
con muchos años de docente y de profesor, especialmente con jóvenes, adolescentes y adultos, y también en la escuela primaria uno se ha dado cuenta que muchas veces los instrumentos que elaboramos para que los alumnos puedan demostrar lo que saben no están respondiendo a las posibilidades de los chicos de demostrar eso que saben. Voy a aclarar quizás un poco más. Ya trabajando con jóvenes adolescentes y jóvenes adultos también en superior, universitaria y no universitaria, nos damos cuenta que hay estilos y características. Entonces, alumnos que intervienen en clase, que preguntan, que cuestionan, que traen ejemplos, ante una hoja en blanco están como un pintor ante un lienzo que tiene que empezar, o un escritor o cualquier artista. Y al revés, personas que no pueden participar en clases porque se sienten quizás intimidados por mostrarse ante sus compañeros, ante una hoja en blanco van nomás para adelante y se sienten cómodos. Eso no es fácil de resolver, no es fácil, pero por lo menos habría que considerarlo como para poder encontrar modos de compensar. Pero hay otra cosa pequeñita que me preocupa también, que es la siguiente. No hablo de los docentes, hablo de mí como docente, que me preocupaba un cuidado especial. A veces lo logré, a veces no. Si yo voy a tomar, entre comillas, una evaluación en la cual pido que relacionen, es sumamente importante que previamente les haya enseñado a los alumnos a relacionar. O sea, en la evaluación no es solamente en el instrumento que elaboro, que se aborden los contenidos en el sentido de conceptos, ideas, fechas, etcétera, sino que además el procedimiento que se pide al alumno que ponga en juego en esa evaluación debería ser un procedimiento que en sí mismo también fue enseñado, como si fuese una especie de ensayo previo. Si tienen que establecer relaciones, que lo puedan hacer previamente. Si tienen que hacer un mapa conceptual, que lo puedan hacer previamente. Quiere decir que sería muy importante elaborar estrategias de presentación de esa evaluación, entre comillas, para que bajemos en lo más posible los niveles de tensión y ansiedad que cualquier situación en la cual uno se pone de manifiesto genera. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros alumnos se sientan lo más tranquilos posible? No digo sin un cierto grado de tensión que siempre da el tener que mostrar lo que uno sabe, pero aliviar.